Por favor. Bueno, no hay problema. Hoy vamos a dar alteraciones del sodio y el profe nos va a hablar en un ratito, ¿sí? Cuando él diga nomás ya vamos a empezar. Hola, buen día a todos. ¿Qué Hola, tal? profe. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ana? Bien, bien. ¿Qué tal están todos? Yo creo que están todos relativamente bien. Bueno, hoy vamos a hablar de las alteraciones del sodio. Fíjense que esto de alteraciones del sodio es un tema también muy apasionante, muy interesante como el anterior, que estuvimos hablando de las alteraciones del volumen. Cuando hablamos de alteraciones del sodio, siempre tenemos que analizar también la alteración del agua. No podemos nosotros hacer un esquema mental de qué sucede con el sodio si no analizo qué sucede con el agua. Está muy estrechamente relacionado, están relacionadas las alteraciones del sodio que tenemos con el volumen, si el paciente está con hipervolemia, normovolemia, hipovolemia. Siempre tenemos que analizar en conjunto las dos situaciones. ¿Tenés otra lámina, Ana? ¿Desde cuándo nosotros hablamos de alteraciones del sodio? Hablamos desde que la concentración normal del sodio en sangre va de 135 a 145 mil equivalentes litros. Esto es algo que se hace rutinariamente en los análisis que llevamos a cabo en un paciente que está hospitalizado o en un paciente que está en el consultorio.
nosotros siempre le pedimos a los pacientes los electrolitos en sangre. Y entre esos electrolitos, las alteraciones del sodio son eventualidades muy frecuentes que aparecen en la práctica médica. Si es que nosotros encontramos que una persona tiene un nivel de sodio inferior a 135.000 equivalentes litros, nosotros hacemos el diagnóstico de hiponatremia. Y si es que tiene el paciente un sodio superior a 145.000 equivalentes litros, nosotros hacemos el diagnóstico de hipernatremia. En la sangre, como ustedes se acuerdan que estudiamos en un momento dado, e incluso estudiamos el año pasado, que la osmolaridad del plasma es muy importante en cuanto a su determinación. Y ahora vamos a ir analizando también qué tiene que ver con eso. El sodio es el elemento más importante que determina la osmolaridad del plasma. Si yo tengo un aumento del sodio en el líquido extracelular, en principio tengo un estado hiperosmolar. Otra vez varían de acuerdo a las circunstancias. Y si tengo un nivel bajo de sodio en el líquido extracelular, en principio tendría una hipoosmolaridad. Pero para hallar la osmolaridad del plasma, en este caso, el sodio es el elemento más importante del líquido extracelular, pero hay otras sustancias que también entran en juego aparte del sodio, por ejemplo, la glucosa. Si nosotros estamos ustedes saben que la diabetes, que es una enfermedad sumamente frecuente y que estoy casi seguro que muchos padres de ustedes tendrían diabetes. La diabetes se caracteriza por un aumento de la glucemia o sea, aumento de la glucosa en sangre, una hiperglucemia. Entonces, el paciente puede tener un nivel de sodio normal o incluso bajo, pero tener una importante cantidad de glucosa en sangre, o sea, tiene una hiperglucemia, y el paciente tiene hiperosmolaridad a pesar de tener un sodio normal o bajo en sangre. O sea que, les vuelvo a repetir, en el líquido extracelular, el sodio es el elemento más importante que determina la osmolaridad, pero no es el único. También está la glucosa. En personas con diabetes, la glucosa pasa a ser muy importante también en la osmolaridad. Otro elemento que nosotros estuvimos hablando en cuanto a la osmolaridad del plasma es la urea. La urea, pero la urea tiene un pequeño problema porque la urea atraviesa fácilmente la membrana celular, pasa del líquido extracelular al intracelular con mucha facilidad, por lo tanto no es un osmol efectivo, no es un osmol efectivo. Y ahí viene el concepto de osmolaridad y tonicidad. Si yo tengo, por ejemplo, un estado hipertónico, o hipotónico, no analizo la urea. Vamos a acordarnos de la fórmula de la osmolaridad. La fórmula de la osmolaridad era 2 por sodio más glucosa sobre 18 más urea sobre 5,6. Esa era la fórmula de la osmolaridad. En cambio, la fórmula de la tonicidad es 2 por sodio más glucosa sobre 18. O sea, dejo la urea a un lado porque no es un osmol efectivo. ¿Entienden? Entonces, vamos a centrarnos ahora en el estado de hiponatremia, que es la disminución del nivel del sodio, y vamos luego a hablar también de la hipernatremia. Y aquí ocurre algo sumamente interesante, de acuerdo a lo que nosotros, la anterior... ¿Dónde estamos? Ahí. Ocurre una situación un tanto interesante. Hablamos de estado de disminución del sodio o estado de aumento del sodio, y esto puede ser hiponatremia aguda o puede ser hiponatremia crónica. Puede ser hipernatremia aguda y puede ser hipernatremia crónica. Cuando yo digo que tiene la persona una hiponatremia aguda,
cuando tiene una hiponatremia y que es menos de 48 horas de duración. Y cuando tiene más de 48 horas de duración, hablo de hiponatremia crónica. Lo mismo sucede con la hipernatremia. ¿Y qué significa esto? Significa que, ¿se acuerdan ustedes de fisiología? Imagínense una célula en el ambiente en un ambiente intersticial. Una célula tiene un compartimiento intracelular y hay un compartimiento extracelular. La osmolaridad tanto del espacio extracelular como del intracelular tienen que ser iguales. Tienen que ser iguales. Porque si hay una diferencia en la osmolaridad entre un compartimiento y otro, va a haber una alteración en el tamaño de la célula. Entonces, ¿qué sucede acá? La osmolaridad del líquido extracelular está dada principalmente por el sodio. La osmolaridad del líquido intracelular está dada principalmente por el potasio. Hay un equilibrio de osmolaridad entre el compartimiento intracelular y el compartimiento extracelular. Si por alguna razón yo le infundo líquido agua libre al espacio extracelular, mi osmolaridad va a bajar porque mi sodio se va a diluir porque le estoy agregando agua. Entonces hay una hiponatremia. Al haber una hiponatremia, hay una diferencia de osmolaridad entre el espacio extracelular y el intracelular. O sea, en el extracelular hay una osmolaridad disminuida y en el intracelular hay una osmolaridad aumentada en relación al extracelular. Entonces, lo que generalmente ocurre para igualar las osmolaridades es que entra agua del espacio extracelular al intracelular. Entonces, ya que está diluido el espacio extracelular, también se diluye el espacio intracelular porque entra agua del extra al intra y los dos mantienen la misma osmolaridad. Pero la consecuencia de eso es que la célula aumentó de volumen. ¿Comprenden? Entonces puede haber un edema celular. Y al revés, si yo al líquido extracelular le coloco una solución hipertónica, si le coloco una solución hipertónica, voy a tener un estado hiperosmolar en el espacio extracelular y una hipoosmolaridad en el intracelular y el agua va a tender a salir para igualar las osmolaridades. Entonces, de ahí viene el concepto de cambio del tamaño de la célula de acuerdo a lo que ocurre en el espacio extracelular. Si estoy en un ambiente extracelular, hipoosmolaridad extracelular, la célula va a tender a aumentar de tamaño. Si tengo un ambiente extracelular hiperosmolar, la célula va a disminuir de tamaño. Esto cuando yo le administro al espacio extracelular agua, pero lo hago de manera lentísima, 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 la célula no sufre el cambio porque se va adaptando lentamente a lo que va pasando en el espacio extracelular. O sea que este agrandamiento o este achicamiento de la célula ocurre cuando yo bruscamente cambio el espacio extracelular. Si el espacio extracelular se va cambiando de a poco, la célula no sufre trastornos de volumen o de tamaño porque se va adaptando a los cambios. Entonces, si pasan 48 horas, la célula ya está adaptada y no hay cambios en el tamaño de la célula. Por lo tanto, se cree que si los cambios ocurren dentro de las 48 horas, hay cambios en el tamaño de la célula. Si el cambio ocurre más allá de las 48 horas, si es muy lento y tarda mucho, hay una adaptación de la célula. Y ahí viene el concepto de la célula adaptada. Por lo tanto, yo puedo tener una hiponatremia. Puedo tener una hiponatremia. No, la anterior. Puedo tener una hiponatremia de menos de 48 horas
y voy a tener una hiponatremia aguda y mi célula va a cambiar de tamaño. Si tengo una hiponatremia de más de 48 horas, voy a tener una hiponatremia crónica y mi célula no va a cambiar de tamaño. ¿Comprenden? Porque está adaptada. Se llama concepto de la célula adaptada. La siguiente. ¿Cómo yo puedo tener una hiponatremia? Puedo tener con volumen extracelular disminuido, o puedo tener con volumen extracelular aumentado, o puedo tener con volumen extracelular normal. Vamos a analizar fisiopatológicamente este concepto. Ustedes están en el hospital. Acuérdense que los pacientes que están ingresados en los hospitales, casi el 40% de ellos tienen hiponatremia. Por lo tanto, la hiponatremia es un gran problema y la hiponatremia marca un factor pronóstico. No es un diagnóstico en sí, no es un diagnóstico en sí. Si yo, por ejemplo, tengo una insuficiencia cardíaca y yo le veo a mi paciente que tiene insuficiencia cardíaca y le mido los electrolitos hoy, martes, y tiene, o jueves, ¿qué día es hoy? Bueno, uno de los 2 días es hoy, jueves. Le mido los electrolitos hoy, jueves, y tiene 140 de sodio. Muy bien. El paciente sigue con insuficiencia cardíaca. El lunes que viene le mido electrolitos y tiene 128. O sea, tiene una hiponatremia. Quiere decir que el pronóstico empeora abruptamente. Cuando un paciente tiene una patología y esa patología se acompaña de hiponatremia, el pronóstico se ensombrece de manera importante y la persona entra en un estado de gravedad. Si yo tengo COVID y tiene 140 de sodio, genial. Si tengo COVID y tengo 115 de sodio o 120 de sodio, mi pronóstico es malo. Por lo tanto, la hiponatremia marca el pronóstico de una patología. Se ve mucho en el COVID, se ve mucho en la insuficiencia cardíaca, se ve en el trastorno renal, en la insuficiencia hepática. Si yo tengo una insuficiencia hepática y mi sodio está normal, estamos más o menos, pero si tengo hiponatremia e insuficiencia hepática, mi pronóstico empeora muchísimo. Por lo tanto, la hiponatremia es un factor pronóstico importante en las diferentes patologías. Por eso hay que medir siempre los electrolitos de los pacientes, sea cual sea el diagnóstico que tengan. Y el paciente puede tener una hiponatremia y el paciente puede estar totalmente deshidratado. Ustedes le ven a un paciente que tuvo diarrea durante 10 días y ustedes le ven, le miden el sodio y tiene bajo, tiene 125 de sodio. Y el paciente está deshidratado. ¿Cómo ustedes se dan cuenta que el paciente está deshidratado? Tiene la presión arterial baja, tiene la taquicardia, tiene los ojos hundidos, o sea, se le nota que está orinando poco. El paciente tiene una deshidratación. Entonces, hipovolemia e hiponatremia. Paciente hiponatremia hipovolémica. Está el otro paciente. Está el otro paciente que ustedes le ven hinchado, cara hinchada, pies hinchados, abdomen hinchado, tiene las yugulares ingurgitadas, tiene acumulación de líquido en la panza, tiene acumulación de líquido en los pies, y le hacen un control de análisis y tiene hiponatremia. Este paciente entonces tiene una hiponatremia hipervolémica, como hablamos en las clases anteriores, como se ve en la insuficiencia cardíaca, en la insuficiencia renal. Y les repito, si un paciente de repente entra, un paciente con insuficiencia cardíaca de repente entra en hiponatremia, su pronóstico se ensombrece mucho. Y estos pacientes tienen, al tener una hiponatremia y probablemente tienen, a pesar de tener hipervolemia, tienen una hipoperfusión renal, retienen sodio, pero retienen mucho más agua, por lo tanto el paciente tiene una hiponatremia. Y está la otra hiponatremia, la hiponatremia en el que el paciente no está ni deshidratado ni está sobrehidratado. Es un paciente que ustedes le ven y está totalmente normal. Es el paciente que no presenta ni hipovolemia ni hipervolemia. Y estos pacientes son los llamados hiponatrémicos euvolémicos. Se ve en las personas que tienen un aumento de la ADH, se ve en las personas que tienen hipotiroidismo, se ve en las personas que tienen un déficit de cortisol, se ven en las personas que tienen, por ejemplo, o están tomando antidepresivos, y esto es muy frecuente.
personas, adulto mayor que está tomando antidepresivos, va a la consulta y ven que tienen hiponatremia, siempre tienen que preguntar si está tomando algún antidepresivo o algún medicamento que afecta el sistema nervioso central. Ustedes no lo van a ver hinchados a los pacientes, no lo van a ver edematosos, tampoco lo van a ver deshidratados, pero sí tienen una pequeña ganancia de agua en relación al sodio que no es clínicamente visible. O sea, yo no me doy cuenta cuando le veo al paciente que ese paciente está teniendo más cantidad de agua, pero sí está teniendo y el paciente tiene una hiponatremia por una probable secreción inapropiada de ADH. La siguiente. Bueno, entonces la clínica de la hiponatremia, ¿por qué es tan importante la hiponatremia? ¿Por qué es que marca el pronóstico de los pacientes? ¿Por qué parece que ensombrece todo? ¿Por qué le tenemos miedo a la hiponatremia? Desde el punto de vista leve, o sea, una hiponatremia leve, el paciente tiene, por ejemplo, cefalea, un dolor de cabeza, que ustedes van a ver en la COVID, que se quejan los pacientes que tienen un dolor de cabeza leve. A mí me pasó cuando tuve COVID. Que un dolor de cabeza que dura unos cuantos días, y el paciente, yo estaba ligeramente hiponatrémico porque había un pequeño aumento de la secreción de ADH que se ve en el COVID. Entonces la persona tiene cefalea. ¿Y por qué la cefalea? Porque cuando hay una hiponatremia, acuérdense de lo que hablamos cuando empezamos a hablar la clase. Hay una hiponatremia, hay una disminución de la osmolaridad del líquido extracelular y por lo tanto entra agua a la célula para equiparar las osmolaridades, entra del espacio extracelular al intracelular un poco de agua y mi célula, en este caso la neurona, se edematiza un poquito y duele un poco la cabeza. Entonces, ahí puede haber cefalea en la hiponatremia. A veces hay déficit de atención, a veces hay alteraciones de la memoria. Cuando es más importante ya podemos tener alteraciones en la marcha. Y si es una hiponatremia crónica, entra la persona en depresión. Y hay también muchas caídas en las personas, en los adultos mayores. Las hiponatremias pueden llevar a fracturas de cadera, porque la persona tiende a caerse, porque tiene alteraciones en la marcha y pierde un poquito de masa ósea también. Cuando la hiponatremia es moderada, ya el paciente tiene náuseas, vómitos, porque las náuseas y los vómitos pueden ser por un aumento de la presión dentro del cráneo y eso lleva a una estimulación del centro del vómito y lleva a vómitos. También hay una bradisiquia, que es el paciente habla lento, piensa lento, está desorientado, está confuso, quiere dormir. Y en los casos graves, el paciente ya puede entrar en un estado de coma, puede convulsionar y puede tener un distrés respiratorio. Entonces, el paciente con una hiponatremia grave puede tener, si es aguda la hiponatremia, puede tener un agrandamiento celular, un edema celular, un edema neuronal muy importante y producir convulsiones, coma e incluso herniación transtentorial, salida de la masa encefálica a través del agujero occipital. La siguiente. Entonces, ¿esto cómo hacemos, Ana? Paciente. ¿Le podemos decir que lean? Sí, ¿alguien puede leer? Cicorio, Salazar. Voy a leer. Bueno, Paciente de sexo masculino de 45 años con diagnóstico de hipertensión arterial, medicado con diuréticos e hipotensores. Desde hace 2 años, su presión arterial suele ser 140-80. Hace 2 semanas, cefalea, mareos al levantarse, trastorno en la marcha, sin otra sintomatología. Dice orinar normalmente y acude a su control. Al examen físico se constata que su presión arterial sentada es de 120-60 con un pulso de 100 latidos por minuto. Su presión arterial de pie es de 100/60 y su pulso es de 120. El paciente se ve lúcido, responde bien a las preguntas, sus pulmones están limpios, en el corazón tenemos taquicardia, no hay edema de miembros inferiores. En el laboratorio tenemos
sodio de 125 mil equivalentes en la sangre, potasio de 2,5 mil equivalentes por litro, glicemia de 80 miligramos por decilitro y urea de 60 miligramos por decilitro. En la orina vemos que la osmolaridad está aumentada y el sodio es de 25 mil equivalentes por litro. Muy bien, muy bien. ¿Qué cosas te llaman la atención? Y que el paciente está medicado, o sea, tiene hipertensión, también está con cefalea, mareado al levantarse, trastorno en la marcha, tiene una diferencia de presión, o sea, cambia al estar sentado y al estar de pie. El sodio en sangre está disminuido y ahí ya se marcó todo en rojo. Bueno, mira, esto es una causa frecuente de hiponatremia en pacientes hipertensos y se ve justamente más en mujeres por encima de los 55-60 años que toman un medicamento que es un diurético tiacídico, que aquí a lo mejor si alguien toma a los familiares o Diurex o Natrilix o medicamentos como esos que son diuréticos tiacídicos, pueden tener una hiponatremia por el diurético. Y esta persona está también deshidratada. Y uno de los signos semiológicos que ustedes van a saber que indica que la persona está deshidratada es que le controlan la presión cuando está acostada o está sentada y tienen una presión, pero cuando se ponen de pie, la presión disminuye. O sea, disminuye la presión arterial y aumenta la frecuencia cardíaca. Ese es un signo de deshidratación. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta que está deshidratado, entonces le tenemos que controlar la presión acostado, sentado y de pie. Y si baja la presión, significa que está deshidratado. Esta persona en principio tiene una hiponatremia hipovolémica. Y el potasio también baja por el tema, que otro momento vamos a hablar de potasio, pero también los diuréticos tiacídicos llevan a la hipopotasemia. Los diuréticos tiacídicos frecuentemente llevan a la hiponatremia. Ahora, los otros diuréticos como la furosemida, la bumetanida, la toracemide, menos del 10% pueden producir hiponatremia. Pero estos diuréticos que se usan mucho en las personas con hipertensión arterial sí pueden conducir a una hiponatremia hipovolémica. La siguiente. Entonces, esto es lo que ya hablamos nosotros de la osmolaridad, en donde es 2 por sodio más urea sobre 6 más glucosa sobre 18. También habíamos dicho que la urea pasa tranquilamente la membrana celular y si no tenemos un estado de hiperuremia, digamos, no aporta mucho. Y ahí es donde se establece una pequeña diferencia entre la tonicidad que tiene en cuenta los osmoles efectivos y la osmolaridad plasmática que mide los efectivos y no efectivos. La siguiente. Bueno, entonces vamos a determinar la osmolaridad plasmática eficaz, la osmolaridad normal, osmolaridad aumentada, osmolaridad disminuida. Si el paciente tiene una hiponatremia isosmótica, tenemos una pseudo hiponatremia. Muchas veces nosotros tenemos pacientes que encontramos que el sodio está bajo en sangre, pero no es un problema, en realidad no está bajo el sodio. Lo que pasa es que muchas veces el paciente tiene una hiperlipidemia, personas que tienen el colesterol o los triglicéridos muy altos, y eso puede hacer que haya un cambio en la osmolaridad y tiene por sobre todo una hiponatremia que no es real, es una pseudo hiponatremia. O sea, ustedes no tienen que, si están ante ese tipo de pacientes que tienen lípidos altísimos o tienen muchas proteínas, por ejemplo, pacientes que tienen aumento de la secreción de proteínas como el mieloma múltiple y otras patologías, y el sodio parece que está en 130, no es una hiponatremia real, es una pseudo hiponatremia. Y puede pasar lo mismo también con la hiperglucemia. Personas que tienen una osmolaridad aumentada porque tienen mucha glucemia, pero el sodio está aparentemente bajo, pero no está bajo, y entonces es también una pseudo hiponatremia.
Los métodos actuales y finos de ion radiactivo descartan la posibilidad de que una persona encuentre una pseudohiponatremia. Los métodos que se utilizan tradicionalmente pueden mostrar una pseudohiponatremia en pacientes con hiperglucemia, con hiperlipidemia, con hiperproteinemia, pero sin ser hiponatremia. Por eso se llaman pseudohiponatremia. Existen otras personas, por ejemplo, que tienen una osmolaridad disminuida, una hiponatremia hipotónica, pero eso sí es verdadero, que tiene una hiponatremia hipotónica. Si es isosmótica o hipertónica, tenemos que dudar. La siguiente. Entonces, ¿cuál era el estado de hidratación del paciente que estuvimos hablando recién? El paciente tenía una hipotensión arterial, digamos que su presión arterial actual era de 120/60 y su pulso era de 100. Le pusimos de pie al paciente y su presión arterial bajó a 160 y su frecuencia cardíaca subió a 120. Este paciente estaba tomando diuréticos y eso lo llevó a la hipovolemia. Entonces, el mecanismo de producción de la alteración del sodio es que este paciente está perdiendo sodio por el riñón, por el efecto del medicamento. Siguiente. Entonces, la hiponatremia varía en su clasificación según el volumen extracelular. Según el volumen extracelular, la hiponatremia puede estar disminuida, puede ser normal o puede estar aumentada. O sea, un paciente tiene hiponatremia. Yo estoy tomando café en una guardia de algún lado, de emergencias médicas, en el hospital del trauma. Ustedes se van a hacer guardia, algunos se van a hacer guardia y están ahí. Y de repente viene un paciente y ustedes le miden el sodio. Y ustedes le ven a ese paciente que está taquicárdico, está hipovolémico, no orina, hipotensión. Entonces este paciente tiene, y ahí le miden el sodio y tiene el sodio bajo. Entonces ahí ustedes dicen, este paciente tiene una hiponatremia hipovolémica. Si es que tiene el sodio bajo en sangre, o sea, tiene una hiponatremia y tiene una hipovolemia, este está perdiendo sodio por algún lado, o sea, puede perder por el tracto urinario o puede perder por fuera del tracto urinario. Entonces yo mido el sodio en la orina, ¿por dónde es lo que está perdiendo el sodio de este paciente? Si en la orina tengo mucho sodio, quiere decir que está perdiendo por el riñón. Si en la orina tengo poco sodio, quiere decir que está perdiendo por otro lugar que no sea el riñón. Entonces, si está perdiendo por el riñón, puede ser por efecto de los diuréticos, o puede ser por una nefropatía pierde sal, o puede ser por otro tipo de diuréticos, o por unas patologías más raras que se llaman acidosis tubulares renales. Y si está perdiendo sodio, pero por el riñón no, sino está perdiendo por otro lado, pueden ser vómitos, diarreas, o sea, puede perder por el tubo digestivo. A veces se pierde a través de la piel en grandes quemados, por ejemplo, se pierde y se evapora el agua y se queda, y tenemos todo, pierde mucho sodio en las personas que sudan mucho. O sea que hay muchas alteraciones que pueden llevar a esta situación. Entonces, en estas personas que tienen una hipovolemia, pueden tener una activación importante del sistema renina-angiotensina, del sistema nervioso simpático, de la ADH, y esto lleva a una reabsorción de sodio y agua. Existe la hiponatremia del deportista, que se vio en maratones, por ejemplo, personas que pierden mucho sodio a través de la piel, y automáticamente se libera la ADH porque el cuerpo considera que está hipovolémico y hacen una hiponatremia, y ya se describió en maratonistas casos de edema cerebral por hiponatremia aguda. La otra hiponatremia, la hiponatremia con volumen extracelular normal, en estas personas se le ve a la persona que no tiene ni edema ni está hipovolémico, y se ve en las personas que tienen déficit de glucocorticoides, personas que tienen hipotiroidismo, personas que están tomando antidepresivos, personas que tienen un síndrome de secreción inadecuada de ADH, o también existen personas que están totalmente edematosas
Yo le veo a pacientes hiponatrémicos, hipervolémicos, en estos casos, pacientes que tienen edema, la cara hinchada, yugular hinchada, turgente, y vemos que pueden ser por una enfermedad renal crónica o un fracaso renal agudo, o sea, por un trastorno renal tanto agudo como crónico, o puedo tener en personas que tienen una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia hepática manifestada con cirrosis, o una alteración también renal que se conoce con el nombre de síndrome nefrótico. La utilización del sodio en orina puede ayudar para diferenciar ambas situaciones. La siguiente. Esto es el movimiento del agua a través de entre el líquido extracelular y el intracelular. Y esto puede ocurrir, esto ocurre en todas las células. En caso que yo tenga una hiponatremia, ocurre en todas las células, pero en donde más repercusión tiene es en la neurona, porque la neurona está circunscripta a una cavidad dura como el cráneo. Por lo tanto, si se hincha mi célula y se me hinchan todas las células del cerebro, mis neuronas, va a aumentar mucho la presión dentro del cráneo porque el cráneo no se puede distender. En cambio, si aumentan mis células hepáticas, se agranda mi hígado y no pasa nada, se aumenta 2, 3, 4 centímetros del hígado y no pasa nada, pero en el cerebro no puede ocurrir eso, porque si aumenta el tamaño cerebral, o sea, tengo un edema cerebral, yo puedo tener una hipertensión intracraneana con consecuencias catastróficas. Y ahí aparecen toda la sintomatología esta que conocemos, que da convulsiones, coma, y todo eso. Por eso, la alteración en el líquido extracelular, una hiponatremia y entrada de líquido del espacio extracelular al intracelular, edematiza las células y produce edema cerebral, y eso produce una hipertensión dentro del cráneo, fenómeno que se llama hipertensión intracraneana. La siguiente. Entonces, en la hiponatremia aguda, cuando hay un descenso brusco de la natremia en menos de 48 horas, tengo una adaptación neuronal, o sea, el concepto de la neurona adaptada no está todavía no está terminada porque tiene menos de 48 horas, o sea, mi neurona no se pudo adaptar, mi célula no se pudo adaptar. Tengo trastornos del volumen y esto me lleva a un edema celular cerebral, me lleva a síntomas de hiponatremia severos, rápido. En menos de 48 horas puedo estar en coma, convulsionar y tener una muerte por hipertensión intracraneana. La siguiente. En cambio, en la hiponatremia crónica, mi neurona tuvo tiempo de adaptarse porque el cambio fue lento. Entonces, mi neurona se adapta modificando los hormones efectivos. Entonces, mi neurona lentamente cambia de volumen, pero no es perceptible. Entonces, tanto en el líquido extra como el intracelular, no hay alteraciones importantes en cuanto a al tamaño de la célula y las osmolaridades. Claro que voy a tener síntomas, pero van a ser más leves. Pero obviamente si esta hiponatremia crónica es muy importante, si mi sodio desciende mucho, sí, claro que ya voy a tener problemas. O sea que no, tampoco te puede bajar tanto, pero esta capacidad que tiene mi neurona de adaptarse a los cambios es muy importante porque disminuyen mucho los síntomas. Pero a su vez, si yo tengo, por ejemplo, un paciente que tiene 115 de sodio, acuérdense, el sodio normal va entre 135 y 145. Yo le veo al paciente que tiene un sodio de 115 y bajó bruscamente el sodio, o sea, tiene un cuadro clínico de menos de 48 horas, yo tengo que actuar rápido porque es una urgencia neurológica y el paciente puede fallecer. Entonces yo tengo que tratar de llevar mi sodio a 130, hasta 15.000 equivalentes en 24 horas puedo alzar mi sodio y no va a haber problema. Pero si tengo una hiponatremia crónica, o sea, le cambio el escenario, tiene 115 de sodio, pero tiene desde hace 15 días 115 de sodio. El paciente no tiene tanta sintomatología. Él refiere cansancio, refiere dolor de cabeza, refiere caídas fáciles, pero él no tiene tanta clínica como el otro que descendió en forma aguda.
O sea, los dos tienen 115 de sodio. Y yo le tengo que corregir más lentamente, o sea, le tengo que corregir lentamente el sodio, no le tengo que llevar rápido al valor normal. En días largos tengo que tratar de que el sodio suba a 125, hasta 9 o 10 mil equivalentes nomás puedo subir en 24 horas, porque de lo contrario le recambio la adaptación neuronal y esas consecuencias pueden ser gravísimas. Porque tengo que readaptarle otra vez a la célula que se adaptó a 115, tengo que readaptarle otra vez hacia el valor normal, entonces tengo que hacerlo en días, en 4, 5, 6, 7 días, porque si lo hago bruscamente en la hiponatremia crónica, se va a producir o se puede producir una desmielinización del sistema nervioso central y aparecer otro cuadro mortal en donde desaparece prácticamente el puente cerebral o la protuberancia y la persona entra en una parada cardíaca por corrección rápida de una hiponatremia crónica. Por lo tanto, conocer si el paciente está con hiponatremia aguda o está con hiponatremia crónica es sumamente importante para el tratamiento que yo voy a implementar. La siguiente. Ahí vemos los cambios que están pasando, los fenómenos, la adaptación de las células y de la neurona cuando ocurren los diferentes cambios de volumen. Si disminuye la osmolaridad, entra agua dentro de la célula, pero la célula trata de expulsar algunos otros osmoles que no son importantes y el tamaño celular como que no se modifica en gran medida. La siguiente. Entonces ya los síntomas, repitiendo, son estupor, los síntomas graves, estupor, coma, convulsiones. Y esto es gravísimo. Aquí yo agregaría hipertensión intracraneana y herniación transtentorial, que significa que la masa encefálica trata de salir del cráneo a través del agujero occipital por un aumento de la presión dentro del cráneo. O sea, hay tanta presión en el ambiente que trata de salir de ahí. La siguiente. Y ahora entramos en otro campo que es son las hipernatremias, y aquí ocurre el fenómeno al revés, o sea, la célula se achica acá porque hay mucha molaridad en el espacio extracelular y el agua tiende a salir del espacio intra al extracelular, por lo tanto la célula se achica. Entonces, se ve también se ve más en las personas, en los adultos mayores. Y, por ejemplo, yo estoy en una unidad de cuidados intensivos y le tengo a un señor de 78, 80 años, y este señor tiene 145 de sodio, 140 de sodio, y en 2 o 3 días yo encuentro que tiene 160 de sodio. Es un factor pronóstico terrible la hipernatremia en las personas adultos mayores. Las células se achican, el cerebro como que coloquialmente, digamos, se deshidrata, y se van produciendo estiramientos en los vasos sanguíneos con microhemorragias distribuidas por la masa encefálica. Es un evento más raro porque la persona siempre que tenga hipernatremia se va y toma agua, entonces siempre que el sistema o el reflejo de la sed esté presente, la persona no entra en hipernatremia porque toma mucha agua y soluciona ese problema. Pero ¿qué pasa en los chicos pequeños o en las personas, en los adultos mayores encamados que pierden el reflejo de la sed o que están encamados y que no pueden alcanzar a tomar el agua? Ahí aparecen las hipernatremias. Entonces, ¿cuáles serían las causas de la hipernatremia? Un exceso de sodio o un déficit de agua o déficit de sodio y agua. Si es que está el ambiente, si es que está la persona ingresada en un sanatorio, yo pienso que muchas veces le administramos mucho sodio. Pero si está en un ambiente comunitario y viene a consulta externa y viene muy hipernatrémico, probablemente sea un déficit de agua. La siguiente. Entonces aquí vemos cómo el cerebro se va adaptando a los diferentes cambios. Otra vez, si es que pierde agua, si no pierde agua el cerebro, entonces las hiponatremias y las hipernatremias tienen mucha repercusión a nivel del sistema nervioso central. La hiponatremia puede producir edema cerebral, coma y muerte, y la hipernatremia puede producir hemorragias y deshidratación celular, coma y muerte también. La siguiente. Entonces, las hipernatremias, las personas que están hipernatrémicas
y que muchas veces tienen trastornos de la ADH, o sea, disminución de la ADH en realidad. Tienen sed, oliguria, muchas veces anuria, incremento de la densidad urinaria. Las personas pueden tener piel y mucosas secas, o sea, la hipernatremia también se puede presentar con volumen extracelular disminuido, también se puede presentar con volumen extracelular normal, o también se puede presentar con volumen extracelular aumentado. Si yo tengo, por ejemplo, un paciente que tiene cólera, que tiene Vibrio cholerae, tiene 40 o 50 defecaciones por día, el Vibrio cholerae produce una defecación acuosa y el paciente tiene una hipernatremia hipovolémica. Entonces tiene todos los signos de la hipovolemia. Tiene disminución de la presión arterial, tiene taquicardia, tiene todos los signos de la hipovolemia. Entonces, un paciente con hipovolemia puede tener tanto hiponatremia o hipernatremia. ¿Comprenden? O el paciente puede tener una hipernatremia euvolémica. O sea, él no está ni deshidratado ni hinchado. Se ve con frecuencia en las personas que tienen diabetes insípida. ¿Y qué es la diabetes insípida? La diabetes insípida es la ausencia de la ADH o de la función de la ADH. O sea, no se produce ADH y la persona tiene tendencia a perder mucha agua. Y al perder agua tiene hipernatremia. ¿Y por qué no está deshidratado? Y porque la persona tiene el reflejo de la sed, se va y toma agua. Si orina 7 litros, toma 7 litros de agua. Entonces la persona sigue hipernatrémica, pero no se lo ve hipovolémica. Pero si se descuida y no toma agua, va a estar hipovolémica. Y luego está la hipernatremia hipervolémica, que muchas veces se ve en pacientes ingresados en los sanatorios y todo eso, en donde le administramos sodio, como bicarbonato de sodio y diferentes tipos de cloruro de sodio, o soluciones parenterales a base de sodio que terminan teniendo hipernatremia y pueden tener hipervolemias estas personas. La siguiente. Aquí está lo que hablamos. ¿Y qué tiene el paciente desde el punto de vista, clínico? Muchas veces el paciente tiene todo, tiene desorientación, entra en coma, la hipernatremia produce mucha deshidratación. Entonces aquí tenemos una hipernatremia con volumen disminuido hipovolémica, con volumen normal o euvolémica, que se ve en la diabetes insípida. La diabetes insípida puede ser central o nefrogénica, pero eso vamos a tocar en otro momento. Muchas veces aparecen personas que consumen poca agua o que toman muchos laxantes. Los ancianos siempre tienen, la persona de la tercera edad, vamos a ver, los adultos mayores, vamos a decir, los adultos mayores, tienen siempre problemas para defecar, entonces toman muchos laxantes y a veces tienen pierden mucha agua a través del tubo digestivo y cosas como esas, y pueden haber casos de hipernatremia debido al abuso de laxantes. Hay algunas otras patologías, como por ejemplo aquellas que cursan con aumento de los glucocorticoides o los mineralocorticoides que retienen sodio y rara vez producen hipernatremia, pero como retienen agua también te pueden producir una hipernatremia hipervolémica, pero no es frecuente. Casi siempre retienen sodio y agua y permanece normal el sodio. La siguiente. Bueno, estamos en que la hipernatremia puede tener pérdidas de agua y sodio, disminución del volumen extracelular y disminución del sodio total. Y aquí vemos las causas, pueden ser pérdidas renales o extrarrenales. O puede perder más agua y tengo una disminución del volumen extracelular, o sea, no pierdo sodio, pero agua, y puedo tener unas pérdidas renales. El paciente está prácticamente euvolémico acá y tiene como la diabetes insípida, o puede ser cutánea, respiratoria, pérdidas insensibles, o puede ser por un exceso de sodio. En este caso el paciente tiene aumento de sodio y sube un poco el agua también, y tengo aumento del volumen extracelular. El paciente puede tener un aumento del volumen extracelular por ganancia de sodio, y se ve mucho en los trastornos o el aumento de las hormonas tiroideas, perdón, las hormonas corticoideas. La siguiente. Esto tienen que leer, alguien tiene que leer también, Lorena.
Sí, lo ideal es que alguien lea, ¿verdad? Que participe en ello. No sé si alguien puede ayudarnos. ¿Quién participa? ¿Tiene el examen salvado el que participa? Ah, ojalá. Karina Martínez, ¿alguien no quiere participar? Hola, profe. Paciente de sexo... ¿Tengo que leer el caso o tengo que responder más? Tenés que leer. Paciente de sexo masculino de 70 años con diarrea líquida 24 horas, ingiere poco líquido, orina poco. Presión arterial 100/60, pulso 120 por minuto. Paciente confuso, no responde a preguntas. Mucosas secas, signo de pliegue positivo. Laboratorio, su sodio está bajo, tiene 125 miliequivalentes por litro, potasio 2,5 miliequivalentes por litro en la orina. Osmolaridad aumentada y sodio urinario 9 miliequivalentes. Este paciente presenta y creo que es hipovolemia. Hipovolemia y hiponatremia aguda. Está hipovolémico, está hiponatrémico. Sí. ¿Otra persona? Alejandra Ocampo, Sí, profe. Paciente del sexo masculino de 45 años con el diagnóstico de insuficiencia cardíaca compensada, medicado con diuréticos, furosemida, refiere languidez, mareos, sin otra sintomatología. Laboratorio, sodio 122 miliequivalentes por litro, potasio 3,5 miliequivalentes por litro, sodio urinario aumentado, la presión arterial 90/60, pulso 120 por minuto y pregunta cuál sería el mecanismo de su hiponatremia y su hipovolemia. Y pérdida de sodio y agua por orina. Sí, ahí te marca que está tomando diuréticos. La furosemida es un diurético de ASA que solamente en un 8% puede producir hiponatremia, pero puede haber. Los diuréticos que más producen hiponatremia son los diuréticos que actúan sobre los túbulos distales y colectores. O sea, esta persona tiene una eliminación aumentada de sodio. Sí. Dale, dale, la siguiente, Lorena. Matías del Valle, Sí, profe. Paciente del sexo masculino de 45 años con el diagnóstico de insuficiencia cardíaca compensada. Medicado con diuréticos, refiere languidez, mareo, sin otra sintomatología desde hace una semana. Laboratorio, sodio 122 miliequivalentes por litro, potasio 3,5 miliequivalentes por litro, sodio urinario aumentado, presión arterial 90/60, pulso 120 por minutos. Este paciente no presenta muchos síntomas porque es una hiponatremia crónica y los solutos se usan osmóticamente activos. Sí, se fue adaptando. A pesar de tener 122 de sodio, no está muy sintomático. ¿Otra? Nicolás Sicorio, Hola, profe. Paciente anciano ingresa por trastornos de la conciencia, diarrea hace 48 horas, fiebre con sudoración profusa, ingiere poca agua, orina poco, mucosas secas, hipotensión arterial. En el laboratorio el sodio en 160 mil equivalentes por litro, el potasio en 4 mil equivalentes por litro, glicemia 90 miligramos por decilitro, urea 60 miligramos por decilitro, osmolaridad plasmática 335 milimol por litro.
¿Cuál es el estado de hidratación del paciente? ¿Por qué? ¿Qué te parece, Nicolás? Y está deshidratado. ¿Por qué llegaste a esa conclusión? Y dice que orina poco, las mucosas están secas, tiene hipotensión arterial, o O sea, sea, tiene disminución de... una hipernatremia hipovolémica, ¿sí? Ujú. ¿Te parece que tiene una hipernatremia hipovolémica? Sí. Ujú. Muy bien. ¿Otra? María Mercedes Rojas. Hola, profe. Paciente anciana ingresa por trastorno de la conciencia, diarrea hace 48 horas, fiebre con sudoración profusa, ingiere poca agua, mucosas secas, hipotensión arterial. Laboratorio, sodio de 160 miliequivalentes por litro, potasio de 4 miliequivalentes por litro, glicemia 90 miligramos por decilitro, urea 60 miligramos por decilitro, osmolaridad plasmática 335 miliosmol por litro. ¿Cómo está la osmolaridad plasmática? ¿Cómo se encuentra el espacio intracelular y por qué? Y la osmolaridad plasmática está aumentada. Y el espacio intracelular creo que va a estar disminuido porque el agua va a servir a compensar la osmolaridad plasmática. Muy bien. Bueno, entonces, en cuanto a la hiponatremia, signos relacionados con la hiposmolaridad del líquido extracelular y con el movimiento del agua hacia el líquido intracelular de células del sistema nervioso pueden generar calambres, debilidad muscular, cefalea, estupor, coma. Pueden haber modificaciones gastrointestinales que llevan anorexia, náuseas, vómitos. Y también puede haber edemas intracelulares. En la hipernatremia también están relacionados realmente el no disminución de la ADH, sed, oliguria, incremento de la densidad urinaria, signos relacionados a la deshidratación celular. Cualquier persona que tenga un estado de deshidratación importante con piel y membranas mucosas secas, disminuye la turgencia de la célula, lengua áspera, se llena de fisuras, la lengua seca se llena de fisuras, no tiene lágrimas, no tiene salivación. Esto se ve mucho en los niños pequeños que están, cuando están muy deshidratados. Algunos signos de la hiperosmolaridad del líquido extracelular y el movimiento de agua hacia afuera de las células cerebrales, da cefalea, agitación, inquietud, disminución de los reflejos, convulsiones, coma. Acuérdense que siempre el sodio, cuando baja mucho o sube mucho, puede producir trastornos a nivel del sistema nervioso central. Y les recalco esto porque el potasio, por ejemplo, que vamos a hablar en las siguientes semanas, cuando sube y baja mucho puede producir trastorno, pero a nivel cardíaco. Y también son mortales la hipopotasemia y la hiperpotasemia, pero por problemas cardíacos. Y la hiponatremia y la hipernatremia son mortales por un problema a nivel del sistema nervioso central. La siguiente. Bueno, terminó. ¿Tienen alguna pregunta que hacer? Esperamos las preguntas. Si no hay duda, quedamos. Ya están todos en la lista presente, solamente un compañero lo que no está, que es, esperen que les voy a decir. Aldo Montiel. Creo que él no está. Y Monje, ¿verdad? Pues para mí que a Monje le he visto.
Y bueno, estamos entonces, profe. Muchísimas gracias. Dale, hablamos, suerte, buenas tardes, Dale. chicos. Gracias, profe. Chao, profe. Chao, hasta luego. Chao, Hasta chao. luego.